El día comenzaba igual que siempre para Ricardo. La rutina de la maquiladora de confección de ropa en Choloma, Cortés, Honduras, lo envolvía desde temprano. Despertaba antes del amanecer, tomaba su café con rapidez y salía hacia el trabajo. La fábrica era ruidosa, llena de gente que trabajaba sin descanso. Ricardo, de 25 años, era uno de los operarios más eficientes. Su habilidad para manejar las máquinas de costura le había ganado el respeto de sus compañeros y supervisores. Aunque su vida no era perfecta, tenía una familia que lo amaba en la zona sur de Honduras, Nacaome Valle, el pueblo donde creció. Su plan era ahorrar lo suficiente para regresar y abrir un pequeño negocio con su madre. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Esa tarde, mientras caminaba de vuelta a su pequeña habitación alquilada, un sonido repentino de llantas derrapando le erizó la piel. No tuvo tiempo de reaccionar. El impacto fue brutal. Todo se oscureció. Cuando despertó, el dolor en su cuerpo era inmenso. Pero lo peor no era eso. Miró a su alrededor, incapaz de reconocer dónde estaba. Los rostros que se inclinaban sobre él en el hospital eran desconocidos. Trató de recordar qué había pasado, pero su mente estaba en blanco. Su nombre, su vida, todo se había desvanecido en el vacío de su memoria. Los días pasaron y con ellos las visitas de los médicos. Había sufrido un fuerte golpe en la cabeza. Explicaron. La pérdida de memoria, aunque temporal, era grave. Nadie sabía cuánto tiempo duraría. Ricardo, sin embargo, no sabía que era Ricardo. Para él era simplemente un hombre sin pasado, sin identidad. Con el tiempo, las facturas médicas comenzaron a acumularse y sin nadie quien pudiera reclamarlo o identificarlo, fue dado de alta. No tenía dónde ir. Las calles de San Pedro Sula lo recibieron frías y distantes. Vagaba sin rumbo. Cada esquina le parecía igual. Cada rostro desconocido. En su interior una sensación de desesperanza crecía. Las noches eran solitarias y largas. A veces se detenía en algún parque observando a las familias pasar, preguntándose si alguna vez había tenido una propia. Sin respuestas y sin un lugar al que pertenecer, comenzó a caminar sin rumbo. El día comenzaba igual que siempre para Ricardo. Los meses pasaron y Ricardo se convirtió en un vagabundo más en las calles de Honduras. Caminaba por pueblos y ciudades buscando alguna señal, alguna pista que lo llevara a su verdadero ser. A veces se quedaba en pequeños refugios improvisados con otros hombres y mujeres sin hogar. Escuchaba sus historias y, en ocasiones, compartía los pocos recuerdos borrosos que podía reunir, pero la confusión lo consumía. Cada mañana era una batalla contra la incertidumbre. Despertaba sin saber en qué parte del país estaba. En una ocasión llegó a Tegucigalpa, pero ni siquiera la capital pudo ofrecerle respuestas. Buscaba trabajo en lo que podía,
pero sin identificación ni pasado, las puertas se le cerraban una tras otra. Dormía en callejones, en parques, en estaciones de buses, con el frío de la noche calándole los huesos y la soledad llenando su corazón. Mientras tanto, su familia en el sur de Honduras vivía su propio calvario. Su madre, desesperada, había intentado contactar a la planta maquiladora, pero no sabían nada de él. Desapareció sin dejar rastro. Su nombre se desvanecía de las listas y los registros. La familia lo buscaba por medios propios, preguntando a conocidos, pero el país era grande y Ricardo un fantasma que vagaba sin rumbo. Las pocas veces que encontraba algo de comida apenas podía tragarla. Su cuerpo, antes fuerte y lleno de energía, ahora era solo un reflejo de lo que alguna vez fue. Los ojos hundidos y las manos temblorosas contaban la historia de un hombre perdido en más de un sentido. La vida en las calles lo desgastaba, pero algo, quizás un instinto profundo, lo impulsaba a seguir caminando, a seguir buscando. Ricardo llegó a La Ceiba, una ciudad costera, y por primera vez en meses, algo en su interior se removió. Las olas del mar le traían una extraña sensación de paz. Se sentó en la playa observando el horizonte. Tal vez pensó, si caminaba suficiente y si seguía avanzando, algún día encontraría respuestas. Pero esa paz era efímera. El hambre, la desesperación y la confusión lo seguían atormentando. Una noche, mientras dormía en la arena fría de La Ceiba, un grupo de jóvenes se acercó. Ellos, llenos de risa y con una energía contagiosa, le ofrecieron comida. Ricardo, receloso al principio, aceptó con gratitud. Mientras compartían historias, él se dio cuenta de que sus risas eran ajenas. Despertaba algo en él, una chispa de humanidad que había estado apagada durante tanto tiempo. A pesar de no recordar quién era, la conexión humana lo llenó de esperanza. Pasó unos días con ellos, pero el miedo de seguir sin saber lo carcomía. Un día decidió seguir su camino. Se despidió de sus nuevos amigos y se adentró de nuevo en la incertidumbre. El deseo de encontrar su verdadera identidad era más fuerte que el deseo de pertenecer a un grupo. Ricardo continuó su travesía viajando hacia el sur. En cada pueblo que visitaba hacía preguntas, aunque sus intentos eran en vano. Cada respuesta negativa lo hacía sentir más invisible. Sin embargo, en su corazón latía una pequeña esperanza. La idea de que quizás algún día volvería a ver su madre, a su hogar. Un día, al llegar a un pequeño pueblo, vio un cartel que anunciaba una reunión de familiares desaparecidos. Su corazón se aceleró. Tal vez, solo tal vez, allí encontraría algo de su pasado. Se acercó nerviosamente al lugar. La sala estaba llena de rostros tristes, de personas que habían perdido a sus seres queridos, y se sentó al fondo, escuchando cada historia con atención. Una mujer que lloraba habló sobre su hijo que había desaparecido hacía más de un año. Ricardo sintió una punzada en su corazón.
Mientras más escuchaba, más se daba cuenta de que su propia historia resonaba con la de esas personas. Pero cuando le llegó el turno de hablar, el miedo lo paralizó. No podía contar lo que no sabía, no podía reclamar algo que no había perdido. Sin embargo, algo dentro de él se rompió. Esa tarde, después de la reunión, se acercó a la mujer que había compartido su historia. Le contó brevemente sobre su accidente y la amnesia que lo había dejado sin recuerdos. Ella, triste, le sugirió que se comunicara con una organización local que ayudaba a las personas que habían perdido su identidad. Le entregó un número de teléfono y un abrazo cálido que lo llenó de energía. Al llegar a la ciudad más cercana, se dirigió a la oficina de la organización. Allí le explicaron el proceso y le tomaron una fotografía. Le preguntaron si tenía algún objeto que pudiera ayudarles a identificarlo. Ricardo, sin nada más que su ropa desgastada, sintió una vez más el peso de su desolación. No podía rendirse. Los días se convirtieron en semanas. Ricardo, con el apoyo de la organización, comenzó a recibir atención médica y psicológica. La gente ahí era amable y poco a poco la angustia que había sentido comenzó a disminuir. Aunque aún no había recuperado sus recuerdos, sentía que finalmente estaba siendo visto, que su vida tenía un propósito, incluso si no podía recordar cuál era. Finalmente, un día recibió una llamada. La organización había encontrado un registro de un joven desaparecido que coincidía con su descripción. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba el nombre. Ricardo. Las lágrimas cayeron de sus ojos. Era él. Todo lo que había sentido en esos meses, cada lucha, cada dolor, se sentía finalmente justificado. La organización contactó a su familia y después de varios días de espera se organizó una reunión. Cuando Ricardo vio a su madre entrar a la sala, todo se iluminó. La mujer que lo había traído al mundo lo abrazó con fuerza, como si nunca hubiera dejado de buscarlo. En ese abrazo él sintió que, aunque no podía recordar su vida anterior, había algo fuerte, el amor incondicional de una madre. A partir de ese momento, Ricardo comenzó su proceso de recuperación. Aunque los recuerdos no regresaron de inmediato, el apoyo de su familia y de la organización le dio una nueva esperanza. A medida que pasaban los días, los lazos se reconstruían y aunque sabía que nunca podría recuperar de todo lo que había perdido, también entendió que la vida le ofrecía otra oportunidad. Al regresar a su pueblo fue un viaje lleno de emociones. La familiaridad del lugar lo envolvió como un cálido abrigo. A su llegada, las risas de los niños jugando en la calle, el olor a comida casera y los rostros conocidos le recordaron que, aunque había pasado tanto dolor, todavía había amor en su hogar. La vida nunca volvió a ser la misma, pero Ricardo aprendió a vivir en el presente. Comprendió que su historia no se definía solo por lo que había perdido, sino por lo que aún podía encontrar.
Y aunque la amnesia había borrado su pasado, el futuro se abría ante él, lleno de posibilidades, en un viaje que apenas comenzaba.